9, versículos 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ya sabemos orar, creo. Acuérdense que hay 3 condicionantes para que la oración sea eficaz, dice la palabra de Dios. ¿Sí se acuerdan? Se deben de acordar, si no, no lo van a poner en práctica nunca. En el nombre de Jesús, con fe y de acuerdo a la voluntad de Dios. Esos son 3 requisitos indispensables para que la oración sea eficaz. ¿Sí entienden esos 3? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver ahora 5 elementos más, de los cuales vamos a ver ejemplos. La Biblia se escribió para que aprendiéramos. Si hacemos lo mismo que hicieron las personas que vamos a ver a continuación, los resultados van a ser los mismos, porque dice Dios que no tiene excepción ni acepción de personas. Y dice que todas las promesas de Dios son para nosotros, para cada uno de sus hijos, por medio de Cristo Jesús. Lo que tienes que hacer es conocer las promesas, creerlas de corazón y confesarlas, estarlas declarando en el nombre de Jesús. Estar profetizando, dice Dios. El profetizar tiene un poder de llamar las cosas que no son como si fueran para que sean. Vamos a ver ahora esos 5 elementos que te ayudan a que se precipiten las bendiciones de parte de Dios. Desde que tú oras, Dios pone una de las famosas copas espirituales, ¿se acuerdan? Que vienen en la Biblia. Si no se acuerdan, para ver, porque es importante que entiendan bien. No se acuerdan, vamos a ver. Está bien, un repaso. En Apocalipsis 5:8, cualquier situación que tú le pidas a Dios, Él determina. Las copas no es otra cosa que el tiempo perfecto de Dios. Él para cada situación determina un tiempo. Cuando tú estás orando, los ángeles suben tu oración como un incienso agradable a Dios y empiezan a llenar cada copa. Cada petición es una copa. No sé por qué o por cuántas situaciones estén orando, pero cada situación es una copa. Y cuando esa copa sea llena, es cuando Dios la manda a derramar y llega la bendición. Dice en Apocalipsis 5:8. A ver qué dice. Cuando hemos tomado el vino, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hasta que sean llenas esas copas, vas a recibir la bendición. Esas copas nunca las vas a llenar tú en tus fuerzas. Ahorita vamos a leer en Apocalipsis 8, del 3 al 5. Cada que tú inicias una oración o continúas una oración sobre un asunto que te interesa a ti, Dios manda a un ángel que le añada más. Nunca van a ser llenas por tus fuerzas, pero cuando tú das tu paso de fe, estar orando, Dios pone lo que falta. Cuando tú dejas de orar, el ángel ya no le pone a la copa. La copa no se va a llenar jamás si tú no oras. Dice en Apocalipsis 8, de 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ahora vamos a ver 5 elementos que te ayudan a que sea más rápida la llenura de las copas, o sea, que más rápido venga la bendición a tu vida. Todas las oraciones son buenas, pero si no invocas el nombre de Jesús, no llega a la presencia del Padre. Si oras sin fe, dice Dios que no tiene ningún compromiso contigo. Dice: quien duda, no espere cosa alguna de mí. Y si le pides algo a Dios fuera de la voluntad de Dios, no lo vas a recibir de parte de Dios. Por eso son los 3 requisitos para que la oración sea eficaz. Ahora vamos a ver 5 más. Ya les dije uno: el ayuno.
El ayuno te da fortaleza porque te pegas a los asuntos de Dios. El ayuno que sabemos, no el ayuno que nos habían dicho de mentiras. ¿Qué es el ayuno? ¿Se acuerda alguien? Morir a ti, a la carne. No seas tan dramático. Sí, pero ya me quiere matar. Sí, es lo mismo, pero dejar de hacer las cosas que te gustan y ponerte a hacer las cosas que le gustan a Dios. Ese es el ayuno que le agrada a Dios. Entre más pegado estés a los asuntos de Dios, más te llenas de Dios y tu oración es más fuerte. Vamos a ver ahora los otros 4. Uno que dice en Jeremías 1:12, dice Dios: yo estoy atento a apresurar a poner por obra mi palabra. ¿Cuál creen que ese es el otro elemento de la oración? La palabra de Dios. Hay gente que por floja, porque le dice Dios, yo nomás se los transmito, por flojos y por necios e ignorantes, no quieren aprender la palabra de Dios. Dice, a mí no se me queda nada. No se te queda, lo cual es que no te interesa que se quede. Si te dijeran un número de la lotería donde sacaste unos 100,000 pesos, yo dudo mucho que se te olvidara. Entonces, sí podemos. ¿Qué dice? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si hay disposición y disponibilidad, el Espíritu Santo se comprometió a equiparnos y equipararnos. Pero si uno no está dispuesto ni disponible, Él no hace gran cosa en tu vida. Entonces yo no me voy a grabar la palabra de Dios. Si tú ya dijiste no voy a grabar la palabra de Dios, el Espíritu Santo no te va a capacitar. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. ¿Podremos grabarnos la palabra o no? Pero tú debes de tomar buenas decisiones y el Espíritu Santo te avala. Entonces sí podemos. Otro elemento, que ores con la palabra de Dios, porque cuando tú estás orando con la palabra de Dios, por eso estar conociendo los pasajes bíblicos, para que tú acomodes tu oración a tu necesidad. Padre, en nombre de Jesús yo te pido que como sanaste a la mujer de flujo de sangre que se había gastado el dinero, que le habían robado los doctores, que ya no podía ni caminar la señora, te buscó con esa fe, Señor. Quiero que seas propicio a mi falta de fe, y con esa fe que tuvo la mujer de hacer su declaración de fe, porque yo sé que si tan solo toco el borde de su manto, me sanaré. Fue, lo tocó, y Jesús se maravilló, volteó. ¿Quién me tocó? Todos te tocamos, maestro, bla, bla, bla. Dice, no, alguien me tocó con un toque especial que salió poder de mí. Cuando tú logres armar una oración, como vamos a ver ahorita, atraes poder de Dios a tu vida. Y el poder de Dios es infinito. Lo que pasa es lo que dice la Biblia, desgraciadamente, flojos, necios e ignorantes seguimos siendo. Por eso no vemos más allá de lo que queremos ver. Vamos a ver, entonces, la palabra de Dios vamos a ver otros 3 elementos. En Hechos, libro de los Hechos, capítulo 5, del 12 al 16. Si quieren ahorita que entiendan, porque hay que entender la palabra de Dios, ¿sí se acuerdan? Y si hay que oír atentamente, entenderla para llegarla a poner por obra. Si no la entienden, nunca la van a poner por obra. Entonces por eso se las explico una y otra vez para que la entiendan. Después de que entiendan esto, traten de armar oraciones de acuerdo a los puntos que vamos a ver, para que vean cosas que no han visto. Van a ver milagros, pero milagros de veras, súper milagros, porque Dios no miente. Y está diciendo, lo mismo que hice con San Pedro, lo mismo que hice con los enfermos, lo mismo que hice con San Pablo, lo quiero y lo puedo hacer por ti. Si tú me crees como ellos, y si tú das tu paso de fe que dieron ellos. En esta ocasión, San Pedro, con miles de seguidores, se pusieron de acuerdo para un único fin: sanar a todos los enfermos de Jerusalén. Y de pasada dijeron, inviten a las ciudades vecinas. Yo no entiendo bien ese pasaje porque no dice cuántas ciudades. Vamos poniendo que sean 2: Zapopan, Guadalajara, ¿cuáles que hay? Paque. Dice ciudades, a lo mejor eran 10, pero vamos poniendo 2. Dice que todos los de las ciudades aledañas trajeron a los enfermos, que eran tantos que los acosaron en las banquetas, cuando al menos en algunos tocara la sombra de San Pedro. La sombra de San Pedro en sí es como mi sombra, nomás me quita el sol un ratito. ¿Sí? El que te sana es el Espíritu Santo.
Pero San Pedro era un hombre lleno de fe, y aquí puso otro elemento que a lo mejor no hemos puesto. Dice, todos eran de un mismo sentir, una misma alma, un mismo corazón. Miles de personas, y San Pedro encabezando ese séquito, pasaron orando, llenos de fe, por un solo propósito. No iban pensando qué vamos a comer mañana, no tengo para la renta. Todos al 100%, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo corazón. ¿Y qué pasa? Se los voy a leer. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Cuál era el resultado? De tener una misma fe, una unión, un mismo sentir, un mismo corazón, una misma alma. Todos eran sanados. Si nos uniéramos a hacer una oración, porque Dios no tiene acepción de personas, si fuéramos todos a orar por los enfermos del hospital civil, todos deberían ser sanados. Pero a lo mejor no todos estamos en el mismo sentir. Mientras a mí no me llegue el problema, seguimos con la oración light. Ninguna oración es mala, pero tampoco es muy efectiva. Dice Dios que debes de orar como si sintieras el problema por lo que estás orando o por quien estás orando. Esa es la oración del mismo sentir. Te pido, hoy vamos orando por una persona que está presa. Cierra tus ojos, imagínate si algún día estarías preso, que Dios no lo permita, a ver si oráramos tan light. Entonces Dios, tomen la carga de los débiles, los más fuertes. Sean de un mismo sentir, piensen en los demás antes que en ustedes y consideren a todos sus superiores que a ustedes. ¿Estás dispuesto a hacerlo, Héctor? Vamos a Hechos 12. Hechos 12, del 1 al 11. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Viendo que éste había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiaran, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Para qué lo iba a sacar? Para matarlo. Para matarlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que decía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Por qué fue liberado San Pedro? Él no creía mucho, porque dice que todavía no creía, que pensaba que era una visión. Pero la oración, dice que todo el pueblo hacía oración, toda la iglesia. Entonces cuando unimos nuestro sentir a un mismo fin, y además unimos nuestra fe, es el otro elemento que vamos a ver ahora. Por ejemplo, que dice la Biblia: uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Entonces, aparte de ser de un mismo sentir, que unamos nuestra fe. A lo mejor no tenemos mucha fe, yo no sé, pero si unimos nuestra fe en un mismo sentir, eso potencializa la oración.
Y hay ocasiones, que después de que vamos a ver el último punto de hoy, que antes de que termine la oración, viene un super milagro a tu vida. Cuando estamos así. Yo he fijado ahora en los medios de comunicación que hay, que mandan grupos, pasa esto a 15 personas y ora por esto. Y me he fijado que la mayoría ni los leemos, nada más lo paso a 5, lo paso a 20, y eso no sirve. Dice Dios que sientas el problema por el que vas a orar, si no, mejor no ores. Hay que sentir el problema en carne propia. Nunca va a ser lo mismo del que tiene el problema, pero tratar de sentir lo que siente la persona para meterle esas ganas. Unir nuestra fe y unirnos en un mismo sentir, un mismo corazón y una misma alma. Tratar de invocar la palabra de Dios, porque Dios se comprometió a cumplir su palabra. Y el último, todos son efectivísimos. En Hechos 16, el 16 en adelante, si a eso le unes alabanza y adoración a Dios cuando estás en el problema, antes de que termine la alabanza, viene no una bendición para ti. Es cuando hay temblores que hablan las famosas copas del Apocalipsis. Cuando ahorita lo que les voy a leer, cuando Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios después de ser castigados y los iban a mandar para juicio de muerte, no nada más fueron liberados ellos, fueron liberados todos los presos. Dice que se cimbró toda la cárcel y todos los presos fueron liberados. Cuando unes esos elementos que les estoy diciendo en una oración, atraes un poder de Dios que solamente cuando lo hagan lo van a vivir. Y van a ver milagros, pero grandísimos milagros. Y no solamente para ustedes, porque como Dios no tiene excepción de personas, así como liberó a todos los presos de esa penal, digamos, a través de la alabanza de Pablo y Silas, va a liberar a muchísima gente a través de ti. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos ante los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es permitido recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, cuando recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La oración unida a la alabanza, a la adoración, a la invocación de la palabra de Dios, y cuando seamos unidos en el mismo sentir, como dice la Biblia, dice: cuán grato es que los hermanos habiten juntos en armonía, no cada quien pensando en lo suyo. Entonces, uniéndonos en un mismo fin, uniendo nuestra fe, usando la oración, la palabra de Dios en la oración, y añadiéndole alabanzas, vienen terremotos. ¿Se acuerdan en las copas que dice: cuando fueron llenas las copas, Dios las manda a vaciar y hay terremotos, temblores? ¿Qué es esto? Todo lo que vemos tiene un principio espiritual. Cuando Dios manda a vaciar las copas, que le añade fuego del cielo, hay temblores, terremotos, sacudidas, hay liberación espiritual, liberación del alma, liberación física. Y la bendición la agarran todos los que estén oyendo. Los presos nada más estaban oyendo, ellos a lo mejor ni creían en Dios. Estaban oyendo, y por oír también lograron su liberación. ¿Sí más o menos me expliqué? ¿Alguna pregunta, Héctor? ¿No? ¿Cuáles son los puntos? A ver. Los apuntaste, no copies. Cierra el cuaderno. A ver, ¿cuáles se grabaron? El ayuno, la palabra, la oración, eso va
unir nuestros sentimientos, nuestra fe y añadirle adoración, alabanza, gratitud, exaltar a Dios cuando el problema lo tengas encima. Eso te demuestra que sí le estás creyendo a Dios, porque otra persona en el lugar de Pablo lo acaban de golpear, está amarrado, está encadenado y todavía le da gracias a Dios si le pegaron por andar en los asuntos de Dios. No cualquiera, a lo mejor no, oye, pues no hace falta que él le dio gracias a Dios. Él estaba seguro de quién es Dios, él conocía a Dios y él sabía lo que seguía. Tan sabía, porque cuando estás tú en la línea de la voluntad de Dios, ves cosas y piensas cosas que no cualquier ser normal. Pablo aprovechó para evangelizar a parte de Roma. Después de que lo sueltan, lo mandan llamar para darle otra golpiza y luego mandarlos a los romanos a que los mataran, porque esa era la ley, todo el que hablara de Jesús, pena de muerte. Y cuando lo sacan, Pablo le dice al magistrado: ¿es lícito que alguien ajeno le pegue a un romano? No, pues casi se infarta el magistrado. ¿Cuál romano? Y si yo soy ciudadano romano. Casi se infarta, porque había ley de quien le pegue a un romano también muriera públicamente. Entonces el magistrado: no, pues te pedimos disculpas. Y que no quiero disculpas, me mandas con el César, este asunto lo va a determinar el César. Pero él no iba para vengarse de los que le pegaron ni de los magistrados, porque también Dios, acuérdense que de lo malo Dios hace lo bueno, convirtió a la familia del carcelero. Dios, de acuerdo con San Pablo, tenía un propósito. Fue a Roma y se convirtió parte de Roma a través del ejemplo de él. De hecho, uno de los más acercados al César, cuando le habla a Pablo, le predica, le dice: por poco y me convences. Dijo: pues por poco, por mucho, la cosa es que te convenzas. Y muchas gentes se convirtieron, y el César tuvo miedo del poder de Dios que actuaba, y todavía actúa, pero ahí actuaba en Roma, a través de San Pablo. Tuvo tanto miedo porque ese tipo se decía Dios. Entonces, si San Pablo lo saco poquito, me le acerco, con él está el Dios verdadero. El César nunca fue un Dios. Y mandó matar a Pablo para no tener ese peligro de que el verdadero Dios lo tocara. Pero San Pablo aprovechó para convertir gran parte de Roma. Entonces hubo liberación, no nomás de Pablo y Silas, de todos los presos que oyeron la oración con alabanza y adoración, y de muchas gentes de Roma fueron liberados por la palabra de Dios, por esa situación. Pablo se pasó años arraigado, y todas las cartas, la mayoría de las cartas después de Romanos, las escribe preso, y dice: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. Y le avisa a Dios cuando ya se va a ir. En una carta él narra y dice: yo ya me quiero ir porque es muchísimo mejor lo que me espera allá. Él ya había ido, nos lleva esa ventaja, nosotros no hemos ido. Dijo: yo ya me quiero ir, está mucho mejor allá, pero por causa de ustedes no me permiten irme. Y en sus penúltimas cartas dice: el Señor ya me avisó de mi partida, he cumplido mi trabajo. Y después eso no lo matan, le quitan el cuerpo nomás, le quitan la cabeza del cuerpo y es cambiado. Él no durmió, él fue liberado también del cuerpo de pecado, le dieron otro cuerpo y él sigue trabajando. Por eso él dice: les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él sabía que él no iba a morir, ni a dormir. Dormimos los flojos. Él trabaja y dice: ¿para qué duermo? ¿Sí? ¿Para qué duermo? Él sigue trabajando. Él está conquistando Júpiter, ¿sabe dónde andará? Para Dios. Entonces, si se grabaron más o menos, les aconsejo, si gustan, que empiecen a practicar en mí, empiecen a orar en mí, con los 7 puntos. No, es por su bien, para que se enseñen a usar la palabra, ¿verdad? Ya cuando vean resultados, yo les voy a dar testimonio y luego ya empezamos a otro fin. ¿Les parece bien? Unan su fe, unan su mismo sentir por mí. Ahí está, ahí está. Así lo vamos a hacer. Amén. Que Dios los y las bendiga, porque nos vemos.